matemática. También qué expectativas tienen de la cursada de la materia y cómo creen que les puede ir, ¿no? También que se hagan una idea, que me digan qué piensan ustedes, cómo les puede resultar esto. Eso es como una primera tarea, es sencilla. ¿Sí? Es una presentación. Lo pueden hacer en un Word y lo suben al Google Drive. ¿Sí? O me lo mandan al mismo Gmail que les voy a facilitar. Va a ser un Gmail exclusivo para la cátedra. Bueno, lamentablemente estamos empezando demorados, tenemos poco tiempo para llegar a las instancias de parciales. La modalidad es la misma, que ya habrán visto con las otras materias. Vamos a tener clases ocasionalmente es así, por Zoom o por Meet, que me estaban sugiriendo en el grupo. Y vamos a tener por tema vamos a tener un trabajo práctico. Los temas son, les tengo que cargar el programa. El programa lo voy a cargar en el Google. Los temas son... Bueno, el primer tema es lógica proposicional. Vamos a verlo rápidamente. Después vamos a ver algo de conjuntos. Conjuntos numéricos, matrices. Vamos a ver sistemas de ecuaciones lineales, vamos a ver algo de ecuaciones. Discúlpeme un segundo. Acá. A ver si les quiero compartir más o menos cómo sería el programa. A ver si se puede. Profe. Sí. ¿No vamos a trabajar con Classroom como en el resto de las materias? Sí, sí. Sinceramente no tengo experiencia con eso. Soy profe del CEN 35 de hace 4 o 5 años, pero es la primera vez que uso Google para la modalidad de Moodle para dar clases. Siempre trabajamos con el campus virtual. ¿Sí? Así que bueno. A ver. Vamos a compartir pantalla. Profe, disculpe, nosotros teníamos un Classroom de álgebra con la profesora anterior. ¿Usted va a usar este o va a ser otro? Se me colgó la computadora. Ustedes pueden ver lo que está en pantalla ahora. Un Word. Sí, profe. Bien. Entonces serían algunos de los de la idea inicial, ¿no? De los trabajos prácticos. Lo más probable es que tenga que unificar algunos de ellos por el poco tiempo que tenemos. Tenemos
vamos a ver un trabajo práctico de lógica proposicional, conjuntos, números reales. Matrices y determinantes, sistema de ecuaciones lineales, y el último tema, espacio vectorial, que engloba todo. Bien, bueno, la primera unidad va a ser lógica proposicional. Pero antes que nada, quiero que hagamos un repaso de lo que son nociones básicas de la matemática. Acá, ¿dónde está? Quiero dejar de compartir. Sí, para ver más o menos, para que vayan viendo cuáles son los contenidos mínimos con los que deben iniciar la cursada. Si ustedes ven que hay algún tema en el que estén un poco complicadas, simplemente me avisan y lo vemos. Pero esto es más que nada es como un cuadernillo de introducción para que ustedes vayan repasando esos contenidos mínimos, ¿sí? Es como una guía para ustedes. Voy a compartir pantalla para que veamos rápidamente los temas. Nociones básicas de la matemática. Bien, acá estamos. Bien, este es un apunte que lo voy a subir al Google. Si bien es de otra cátedra, los contenidos son los mismos. Bueno, en primer lugar, a ver, son 12 páginas, ¿sí? Donde primero vamos a ver lo que son los conjuntos numéricos, ¿sí? Conjuntos, por ejemplo, el primer conjunto numérico que vamos a ver es el de los naturales. Por ejemplo, si yo les pregunto que me digan un número cada uno, me escriben en el chat algún número, el que se les ocurra. No puedo ver el chat. Bien, ahí me están diciendo 6, 7, 3, 4, 1, 7, 8. Bien, digamos que nadie me dijo -2, un medio, 0,3 periódico, ¿sí? Me dieron estos números, que son números enteros, y son todos positivos, ¿sí? Bueno, esos serían más o menos los números naturales. Son los números que usamos mayormente, normalmente. Ya les dije las características, son números enteros y positivos, ¿sí? Entonces estos números son denominados números naturales, también llamados enteros positivos. Y acá está cómo se describe el conjunto de estos números de forma extensiva.
Un conjunto se escribe así, con una letra mayúscula, igual, y los elementos de este conjunto adentro entre corchetes. Esto ya lo vamos a ver en la teoría de conjuntos. Sigue entrando gente. ¿Sí? Entonces, estos números enteros tienen sus propiedades. El 0 no pertenece a los, perdón, estos números naturales tienen sus propiedades, el 0 no pertenece. Y si tiene el 0, se denomina enteros y 0. Así se denomina el conjunto. Después también los números enteros y los enteros con el 0 son infinitos. ¿Sí? Acá tienen el punto suspensivo, pero todo esto tiende a infinito. Un número natural y su siguiente se dicen que son consecutivos, y los números naturales es un conjunto ordenado. Entre dos números naturales consecutivos no existe otro número natural. El conjunto de los naturales es discreto. ¿Sí? Después de este conjunto, a ver si puedo usar la pizarra. Vamos a compartir. Bueno, entonces les dije un conjunto. Vamos a hacer, esto se denomina diagrama de Venn, es como vamos a poner los conjuntos dentro de un círculo. Este es el conjunto de los números naturales. De cuenta que eso eran dos palitos, ¿sí? Me dijeron número 4, 5, 7, 6, bueno, 0 no, ¿sí? Bueno, ahora viene otro conjunto. Vamos a ver el conjunto. El conjunto de números enteros, ¿sí? El conjunto de los números enteros incluye a los naturales y al 0. Pero también incluye a todos los negativos, a todos los números negativos, que también son enteros. Entonces, son números enteros, son los que siempre se puede sumar y restar. Conjunto de números enteros se representa por la letra Z y está formado de esta forma. El conjunto de números enteros es igual a estos números, el 0, el 1, el menos 1, 2, 3 hasta infinito, menos 2, menos 3 hasta infinito. ¿Sí? Y acá tenemos... Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Acá tenemos una expresión, tenemos todas estas expresiones matemáticas que en la medida de la cursada van a aprender a leerlas, ¿sí? Es como un léxico matemático. ¿Sí? Cuando ustedes ven esto, un número, una letra mayúscula igual, algo que está entre corchetes, estamos viendo la descripción de un conjunto. Este conjunto es el de los enteros. Pero también se puede escribir de otra forma, también más generalizada. Acá tenemos, dice que los enteros son los naturales. Acá tenemos unión, el 0. El 0 está entre llaves también porque es un solo elemento, no es un subconjunto. Unión, Z negativos. O sea, enteros negativos. Eso es lo que dice acá. Esta es una de las formas de expresar el conjunto, de describir el conjunto de enteros. Después tenemos otra forma donde dice Z es igual a los enteros positivos, unión el conjunto de 0, unión Z negativo. En estos dos estamos describiendo el conjunto de números enteros, pero descrito en base a otros subconjuntos. Y acá teníamos por extensión donde se mencionan algunos elementos.
Obviamente no podemos todos porque tienden a infinito. Yo les diría que vayan haciéndose un apunte, aparte, al margen, de los signos que van detectando, ¿no? Por ejemplo, esta U, que parece una U, significa, cuando estamos entre conjuntos, significa unión, ¿sí? Bien, entonces tenemos los negativos, los enteros. Cuando decimos los enteros no estamos hablando de los negativos, estamos hablando de todos los enteros, los positivos, incluido el 0. Bien, a ver, vamos a ver si está mi dibujo por ahí o no. Sí, quedó el dibujo. ¿Lo ven, no? ¿Lo pueden ver ustedes? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces acá teníamos un conjunto, el de los naturales, el 1, el 2, el 20, el 200, todos los enteros positivos. Y después teníamos esto, los enteros en general, ¿sí? Los enteros son todos los naturales, incluido el 0, y los números negativos. Menos 1, menos 2, menos 100. ¿Sí? ¿Se entiende? Miren cómo dibujar con esta pizarra. Me van siguiendo hasta ahora, ¿no? Entonces, profe, los números naturales, ¿cuáles serían? No entendí. ¿No? Porque recién dijo que los números enteros eran naturales, incluido el 0 y los negativos, ¿puede ser? Sí. Y los números naturales son los números positivos, son los enteros positivos. 1, 2, 3, 4, 5, hasta infinito. Bien, ahora sigamos con otro conjunto. Y acá ustedes tienen la forma en que se puede describir conjuntos. Enteros positivos, enteros negativos, enteros positivos y 0, enteros negativos y 0. Tenemos las propiedades. El conjunto de los enteros es un conjunto infinito. ¿La Z qué significa? Lo asignaron así, ¿sí? No sé, tendría que ver en inglés que si tiene alguna relación con la palabra entero, pero no me puse a averiguar por qué se les ocurrió ponerle Z a los enteros. Ah, no, pero a lo que vamos que Z significa enteros, números enteros. Yo, les había explicado que los conjuntos, cuando describimos un conjunto, por lo general se describe, se representa con una letra mayúscula. Los naturales tenemos acá la N mayúscula. Y los enteros, las bibliografías de matemática asignaron Z mayúscula. ¿Sí? A los enteros. ¿Por qué se le asignó la Z mayúscula a los centros de matemáticas? ¿Por qué se les asignó como letra de referencia a la Z mayúscula? Por eso le decía que no Una tengo... compañera preguntó. Sí, lo escuché. Y la profe No me lo he cuestionado. Es Z, los enteros. Lo van a ver así en las bibliografías. Por eso, le digo, quizás sea alguna palabra en inglés que empieza con Z. Acá la N, naturales. Sí. ¿Por qué Z y no E, por ejemplo? No sé. Eso lo puedo ver. Pero la cuestión es que es la letra que se le asignó para enteros. Nótese que todos los números naturales en este nuevo conjunto están en este nuevo conjunto, lo cual se expresa simbólicamente como n incluido en z. Acá tenemos este otro símbolo matemático, acá dice incluido o igual que z, ¿sí? ¿Por qué el igual? Porque todos los naturales son enteros, ¿sí? Entonces en ese aspecto son iguales.
pero también decimos que todos los naturales están incluidos en los enteros porque, bueno, hay otros enteros que no son naturales. Además, el conjunto de los números enteros no tiene un primer elemento ni un último elemento, por lo cual decimos que también es infinito. Ahora les pregunto, ¿cuál era el primer elemento el primer y el último elemento en los números naturales? ¿Unión? No. ¿Cuál es el primer elemento y cuál es el último elemento de los números naturales? Menos infinito y más infinito. No, de los naturales pregunté, no de los enteros. Ah, entendí enteros. 1 y más infinito. Claro. Es uno, el primero, el último elemento no existe. ¿Sí? Pues decimos infinito, en realidad estamos hablando, estamos describiendo algo, no estamos, no es un elemento en específico. ¿Sí? Entonces, a ver, acá tenemos en las propiedades de los enteros, el conjunto de números enteros no tiene primer elemento ni último elemento. Por lo que decimos también que es infinito. Algunas notaciones de los conjuntos. Bueno, esto ya lo vimos. Acá tenemos las propiedades enumeradas. El conjunto de los enteros es un conjunto infinito. Es un conjunto discreto. Entre dos números enteros consecutivos no existe otro número entero. El conjunto de los enteros no tiene primer ni último elemento. Y el conjunto de los enteros, en el conjunto de los enteros, todo número es menor que su consecutivo. Además, en el conjunto de los enteros tiene la particularidad de que todo número tiene su opuesto, menos el cero. Números, bueno, entonces ya teníamos la gráfica de lo que son los números enteros. Ahora vamos por los números racionales. Bueno, les digo, en síntesis, un número racional es cualquier número que se puede expresar como fracción. ¿Sí? Entonces, mi pregunta lógica sería ahora, por ejemplo, el número, el 4. Bueno, enseguida nos volvemos a conectar. Contéstenme esto. ¿El número 4 es un número racional? Sí, profe, porque yo creo que puede ser un 4/1, ¿no? Claro. Un 4 sobre 1, un 8 sobre 2. Bien. Entonces, los números naturales están incluidos en los racionales. Un número, bueno, el menos 4 también, ¿no? Entonces, todos los enteros están incluidos en los racionales. No sé qué pasó. ¿Se termina todavía? No. Y después tenemos los números fraccionales, las fracciones, un medio, menos un medio, ¿sí? Todas las fracciones que se le ocurran. Y también los números, por ejemplo, el 0,5 es un racional. Se puede pasar a fracción. Sí. ¿Sí? Claro, porque en realidad también es el un medio. Es otra forma de expresarlo, pero sí, hay decimales que son racionales. Al igual que los periódicos, ¿no? Al igual que algunos periódicos, sí. Que los periódicos, sí. Bien. Como estos son nociones básicas, no vamos a ver eso que vimos en secundaria una vez, cómo pasar de fracción a decimal y de decimal a fracción. El tema es volver a ver estos temas rápidamente para poder empezar con la teoría de la cursada. Bueno, a ver, ¿queda tiempo? Sí. No entiendo qué pasó con mi... Acá está. Bien, entonces, racionales, sí,
solo existieran números enteros, no podríamos resolver el problema. Esto después lo leen ustedes, ¿sí? Entonces se define como racional al cociente entre dos números enteros. Es decir, expresión del tipo A sobre B con A y B perteneciente, acá tienen otro signo matemático, perteneciente a Z. Y B distinto de 0. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el numerador, acá tenemos una fracción, numerador y el denominador. Y el denominador nunca, o sea, puede ser número, tiene que pertenecer a enteros, pero el denominador no puede ser 0. ¿Sí? Después prueben con su calculadora qué les da dividir un número por 0. Profe, el que está entre la B y el 0 es la diferencia. ¿Cómo? Ah, es El distinto. El signo ¿distinto? es distinto, es como el igual pero tachado. ¿Sí? Ese es el símbolo. Con B distinto de 0. No es diferencia, es distinto. Conjunto de números racionales se representa por Q. Inicial de, bueno, no me sale, cuotiente. Bueno, acá por ejemplo sí explica por qué la letra Q, que significa cociente en inglés. Ahora voy a buscar por qué enteros es Z. Entonces, un número racional es todo valor que puede ser expresado mediante una fracción. Un número racional R se puede expresar como R igual a A sobre B. Bueno, esto es lo mismo que ya vimos. Bien, estos son ejemplos similares a lo que estuvimos viendo. Acá tenemos las propiedades. Un conjunto de números racionales también es infinito. No posee primer ni último elemento. El conjunto de racionales es un conjunto denso, porque entre dos números racionales, o sea, no es discreto. Los anteriores eran discretos, este es un conjunto denso. ¿Por qué? Porque entre dos números racionales puede existir otro, inclusive infinitos números racionales. Llamamos mínima expresión de un número racional la fracción cuyo numerador y denominador no tiene divisores enteros comunes, ¿sí? Una particularidad de los números racionales es la mínima expresión. Si efectuamos el cociente de una fracción, tenemos su expresión decimal que consta de una parte entera y una parte decimal con un número infinito de cifras o periodos. Orden en Q. Y después tenemos bueno, algunas propiedades lógicas de proporción, de mayor o menor. Esto vamos a pasarlo, después lo ven ustedes más tranquilo. El número racional como expresión decimal. Bueno, esto tampoco, como les dije, no íbamos a ver el paso de racional a decimal. Bien, entonces, a ver, vamos a de nuevo la pizarra. Ahora que tenemos los números racionales que se representa por la letra Q. Un conjunto más grande que incluye a todos los enteros y también a otros números que no son enteros, pero se pueden expresar como fracción. Cuarto, 0,5 les dijo de ejemplo. 0 menos 0,3 periódico. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Lo de los conjuntos, uno está incluido en el otro. Sí, profe. Gracias por contestar. Bueno, vamos a ver qué sigue. Bien. Ahora viene el conjunto de números irracionales. Sí, hoy hablamos que los racionales eran números que se podían expresar como fracción. Son incluyendo entonces algunos decimales, los decimales que se podían expresar también como una fracción. Los números irracionales
son números que no tienen forma decimal periódica, es decir, que no pueden expresarse como fracción. Hay algunos números irracionales más populares, más conocidos, por ejemplo el número pi, el número e o la raíz de 2. Estos números racionales no se pueden expresar por fracción porque todos los decimales, no importa si se repiten o si son, lo que tienen es que son decimales, ¿sí? Tienen una expresión infinita de decimales y van variando. Digamos que los periódicos también son infinitos. Después de los decimales, le ponemos el 0,3, pero es 3 hasta el infinito. Pero lo que tiene esto es que son distintos, van variando tanto que no hay forma de que se lo exprese como una fracción. ¿Sí? Entonces, acá teníamos algún ejemplo. Vamos a poner... Y ahora, ¿dónde coloco a los racionales en el dibujo? Profe, los números racionales que estaban expresados en fracción. Ah, ahí está la imagen. No quería saber si también podían ser negativos. Sí, sí, por supuesto. Sí, porque lo que dice son números que se pueden expresar como fracción. Lo negativo también son números. Ahora, ¿en dónde van los números irracionales acá? ¿Dónde los dibujo? ¿Dónde hago? Pongo acá afuera. Dentro de los ¿En racionales. los naturales? Dentro de los Dentro de los naturales. racionales, acá. Entonces, si yo pongo acá adentro, estoy diciendo que yo puedo expresar estos números como fracción. Porque acá adentro están todos los Yo creo que es en los racionales. naturales. Porque los naturales sí los puedes pasar a fracción. O sea, perdón, no los puedes pasar a fracción. Está muy buena tu lógica, pero te olvidaste la parte que dice que los irracionales son expresiones decimales. O sea, es completamente opuesto a lo principal de los naturales, que es que sean enteros. Entonces, acá
darle. Tenemos el menos 2 al cuadrado me da 4. ¿Sí? El 2 al cuadrado también me da 4. Pero la raíz de 4 es 2. ¿No? Pero ¿qué número me da la raíz de un número negativo? Y ahí tenemos un conjunto especial donde se le agrega la letra I. ¿Sí? Igual este conjunto no lo vamos a ver porque es complicado. Entonces su nombre es complejo. En esto nos vamos a enfocar en la cursada de todo lo que es álgebra. Sí. Perdón, disculpen. A ver si termina acá el apunte o no. Voy a compartir. Bien, acá tenemos los números reales. Y acá dice la expresión matemática de los conjuntos. Los reales es igual a la unión entre los racionales y los irracionales. Bueno, después tenemos las propiedades algebraicas, muchos axiomas, ley de cierre. Quiere decir que hay ciertas operaciones que las realizamos entre números reales y sus resultados están dentro de los números reales. Si A y B pertenecen a R, entonces A más B y A por B son números determinados de forma única que también están dentro de los reales. Después tenemos la propiedad conmutativa, asociativa, la propiedad distributiva del producto respecto de la suma, existencia de elementos neutros, ¿sí? Depende de la operación. R contiene dos números distintos, 0 y 1, denominados neutros. El 0 es neutro para la suma, tal que A más 0 da A. Y el 1 es neutro para el producto, ya que A por 1 es igual a A, para todos los números reales. Después también la particularidad de los elementos inversos. Si A pertenece a reales, entonces existe un menos A. Este es el opuesto. Tal que A más su opuesto, el resultado da 0. Si A pertenece a R y A es diferente de 0, entonces también existe un elemento 1 sobre A, este es el inverso, en reales, tal que ese número por su inverso, su resultado da 1. ¿Sí? Entonces acá tenemos las operaciones, productos. Estas son las reglas de signo, ¿sí? Acá tenemos la distributiva de este valor negativo. El menos delante de un corchete queda como dos números negativos. Después tenemos operaciones con racionales, suma y resta. Esto es un repaso de lo que es fracciones. ¿Sí? Acá tenemos una suma de fracciones, A más B. Esto cuando tenemos como un denominador. Perdón, el denominador es igual. Bueno. ¿Dónde me fui? Acá. Bien, cuando tiene el mismo denominador, se coloca el mismo denominador y se suman los numeradores. En caso que sea distinto, ¿se acuerdan? Buscábamos como un denominador. Cuando es el producto, numerador con numerador se multiplica, denominador con denominador se multiplica. Cuando es una división, ¿se acuerdan que multiplicábamos cruzado? ¿Sí? Era lo mismo que multiplicar cruzado. Va a ser AD arriba, BC. Después tenemos las reglas, las propiedades de la potencia. Primero que nada, ¿qué es una potencia? Acá tenemos A elevada a la n veces, significa que A va a estar multiplicada n veces. Teníamos la distributiva respecto de la potencia, respecto a una fracción.
Pues tenemos, cuando la potencia es negativa, lo que hace es que se eleve al mismo valor la potencia, pero al inverso de esa fracción. Después, para todo a distinto de 0 y el exponente es igual a 0, se tienen a la 0 es 1. Cualquier número elevado a la 0 da 1. Cualquier número elevado a la 1, ¿cuánto da? Es otra propiedad que no veo acá. 1. No, cualquier número elevado a la 1 es el mismo número. ¿Sí? Y acá, cualquier número elevado a la 0 da 1. Bueno, después tenemos los radicales. La operación inversa de la potencia. Profe, ¿y si Sí. el exponente es negativo, por ejemplo, menos 0? ¿Menos 0? No, pero 0 no tiene signo, así que no le hace nada al menos. Va a ser 1. Un radical es una... Bueno, tenemos las mismas propiedades. Después, estas propiedades. A a la m por... O sea, distinta potencia igual base, se suman los exponentes. Cociente, se restan los exponentes. Potencia de potencia, se multiplican los exponentes. Esto es la expresión general de estas propiedades y acá tenemos el ejemplo. Y acá lo tenemos textualmente. ¿Sí? Para que vayan repasando esto. Pues tenemos los radicales. Las mismas propiedades que la potencia, básicamente. Con lo particular que podríamos cancelar. Acá tenemos, por ejemplo, podemos factorizar para que queden dos números que son múltiplos, que se pueden expresar como potencia de la misma base que la radicación, y después cuando aplicamos distributiva de la radicación, cancelamos las potencias y listo. Por ejemplo, menos 8 es menos 2 al cubo. ¿Sí? Entonces, si yo acá pongo menos 2 al cubo, raíz cúbica de menos 2 al cubo, es menos 2. ¿Sí? ¿Regla de signos ya pasó? No. Sí. Regla de signo era acá, en sumas algebraicas. Acá. Operaciones con números reales. A ver, ¿dónde está? Menos por menos, acá es positivo. Menos por más es el producto de los números y queda negativo. Bien, después lo que tienen que recordar es esta jerarquía de operaciones. No sé si se acuerdan algo de suma algebraica o operaciones combinadas. Cuando hablamos de suma algebraica, lo que hacíamos era, teníamos un montón de números sumados y restados, positivos y negativos, era agrupar en positivos y negativos. Pero ¿cómo hacíamos la operación? Esto va a ser igual a la suma de los positivos menos la suma de los valores, digamos, fue la palabra, de los valores de los negativos, ¿sí? Por ejemplo, 9 menos 7 más 5 más 2 menos 6 más 8 menos 4. Pongo entre paréntesis. En un paréntesis voy a poner los positivos y en el otro paréntesis los negativos. Va a ser, en los positivos va a ser 9. Igual el primer paso sería separar en términos, ¿no? O sea, por positivo, claro, como decía usted. No, en este nos separamos en términos porque estamos hablando de suma algebraica. Acá tenemos sumas y restas nomás.
Y acuérdate que lo que separa en términos son las sumas y restas. Pero acá estamos hablando solo de suma algebraica. Entonces volvemos. ¿Cómo hacemos bien. para cuando tenemos un montón de números sumando y restando? Ponemos los positivos por un lado y le restamos los negativos. La suma de los negativos. De los valores de los negativos. ¿Sí? Vamos a sumar. Bueno, por ejemplo, en este caso, tenemos en el primer paréntesis, vamos a poner 9 más 5 más 2 más 8. Menos, en el otro paréntesis vamos a poner 7 más 6 más 4. ¿Sí? Los ponemos en positivo dentro de ese paréntesis. Y bien, después hacen ustedes sus sumas y lo restan al final. Bueno, después tenemos combinación. Bueno, esa es una forma y la otra es que de izquierda a derecha vamos efectuando las operaciones, pero de esta forma es como más tedioso, porque primero tengo que hacer esta operación, después la que sigue, la que sigue. Bueno, cuando tenemos, cuando ya hay producto, suma, esto ya es combinado, cuando ya hay producto ya es operaciones combinadas. Entonces, lo principal es, como decía la compañera, separar en términos. ¿Qué separan en términos? Las sumas y restas. Y cuando separamos en términos, lo primero que vamos a resolver en este caso son los productos, por ejemplo. Esto lo vamos a separar así, 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 así. Entonces, seguramente lo primero que vamos a tener que hacer es 3 por 2, 4 por 3, 5 por 2. Y bajamos todo lo demás. Más de esos resultados. Bien, después tenemos, ¿dónde hay otro caso? Bueno, acá ya tenemos suma, resta, divisiones y multiplicaciones. Lo mismo, suma y resta separa en términos. Después nos va a quedar una expresión, cuando resolvamos las multiplicaciones y divisiones, nos queda una expresión algebraica de sumas y restas y aplicamos la regla que les expliqué recién. La suma de los positivos menos la suma de los valores de los negativos. Bien, después cuando tenemos operaciones combinadas en donde hay paréntesis y corchete, acá tenemos la jerarquía. Lo primero, efectuar primero las operaciones que se encuentran dentro de paréntesis, luego los corchetes y por último las llaves. ¿Sí? Damos prioridad a eso. Después hacemos la separación de términos, resolvemos multiplicaciones y divisiones, y después nos va a quedar una expresión algebraica de nuevo de sumas y restas. ¿Sí? Entonces, más o menos, esta jerarquía de las operaciones combinadas sería primero los paréntesis, luego los corchetes y por último las llaves. Después las potencias y las raíces. Esto está antes que los productos y cocientes. Y último las sumas y restas, cuando queda una expresión algebraica. ¿Sí? Y esto sería todo lo que es nociones básicas de la matemática. Esto es como para hacer un repaso de todo lo que se vio, todo que ven en el secundario, digamos, pero con una expresión matemática distinta, ¿no? Más generalizada. Acá tenemos muchas expresiones generalizadas de estas operaciones o de los conjuntos. A ver, deja de compartir. Bien. Mayormente, uno de los objetivos de esta cursada es que ustedes aprendan este léxico matemático, o sea, empiecen a familiarizarse con las expresiones generales y con estos signos matemáticos, que puedan leer una expresión o en alguna fórmula que van a ver en algún libro. Eso es algo que vamos a ir viendo en la cursada. El primer tema que vamos a ver de la unidad es, todavía no le cargué el programa, pero se lo voy a cargar. Bueno, le voy a cargar el programa y este apunte. Disculpen que por ahí se me escapa un poco el chat. Disculpe si no le respondí.
Nunca entendí los conjuntos. Profe, yo no estuve al principio de la clase, pero quería saber cómo iba a ser la metodología, si iba a tomar algún trabajo o va directo al parcial, más que nada No, por el no. tema de tiempo. Sí, No, sí, vamos no a ir sé si viendo. sabe la fecha. No, todavía no pasé, pero por suerte van a tener conmigo la última fecha. Sí, como llegamos, como ya queda poco tiempo, conmigo van a tener la última fecha. Bueno, el primer tema, vamos a ver todos los temas. Antes, lástima que no tenemos para hacer foro. Ahí vamos a ver cómo manejo con el Drive, pero por lo general yo doy la clase, por cada teoría va a haber un práctico. Seguramente voy a juntar 2 teorías con un solo práctico. Y antes de cada clase teórica, les pido que vayan completando un coloquio. O sea, yo antes de cargarle a ustedes la teoría, lo que son los coloquios son preguntas al azar de la teoría anterior, ¿sí? Entonces, antes de ver el siguiente tema, el anterior tiene que estar bien repasado. Que mi modalidad es, yo cargo un listado de preguntas y ustedes tienen que ir en orden consecutivo respondiendo cada una. Aunque ustedes son muchísimos, me parece, es la primera vez que tengo tantos alumnos. Pero bueno, hay cosas que vamos a Sí, ir viendo. generalmente somos 35, 36 por ahí. Sí, sí, sí. Eso escuché, lo de la cantidad de alumnos. ¿Qué otra pregunta me hicieron? Los que no estamos en el grupo de WhatsApp. Yo lo voy a ir agregando. Mientras le escribo mi número de celular les pongo acá, 2901-468234. Y mi mail es agrimir@hotmail. Bien, yo prefiero que me manden un mensaje con sus números y nombre y yo tengo que fijarme en las planillas que me pasaron. Voy a corroborar que estén ahí. ¿Qué más? Además que voy a Pero, necesitar... profe, creo que metieron a mi mamá, o sea, le pasaste el link a mi mamá en vez de a mí. No sé si es porque el número está registrado de ella y no el mío. Sí, puede ser que el número que me pasaron por planilla sea el de ella. Pero bueno, por eso escríbanme y lo voy resolviendo. No son muchos los que me faltan. Sí, esa es la idea, generar una plataforma Classroom en Google. O manejarnos también con Google Drive directamente, les voy subiendo ahí y vinculo sus mails para que puedan acceder y descargar el material. La materia, sí, creo que se promociona. Vamos a ver, porque como es un caso distinto por el tiempo y demás, voy a verlo con el coordinador. Todavía no pasé el programa, así que estoy a tiempo de decir que sí o que no. ¿Qué más? Sé que se promocionaba antes. A mí personalmente no me gustan las promociones, pero digamos tiene que estar muy bien la cursada y los prácticos y no, igual no es culpa de ustedes ni tampoco mía, así que vamos a verlo. En el caso de que no sea promocional o en el caso de que no lleguen a promocionar, digamos, ustedes en la cursada para regularizar lo que aprueban son trabajos prácticos o parciales prácticos, ¿sí? Con operaciones, con número y demás. Entonces el final conmigo siempre es a bolillero, un tema al azar, por eso tienen que estudiar todos los temas, y ustedes tienen que desarrollar la teoría que vieron conmigo. O sea, conceptos, ejemplos de ustedes, gráficos, fórmulas, ¿sí? El tema que les toque. Profe, y el tema de la asistencia, ¿hay que cumplir asistencia o algún porcentaje de asistencia para aprobar o no es necesario?
Porque yo, por ejemplo, los lunes no me puedo Eso es- conectar. Claro, eso se contempla. Si no te puedes conectar los lunes, siempre está bueno que avises y digas el motivo, ¿no? Ok. Sí, entonces uno puede contemplarlo, pero por lo general uno hace un análisis de la participación, tanto, digamos, a estos coloquios o foros, o la asistencia a estas clases por Zoom. Sí. Bueno, esta vez no grabé la clase, pero sí, cuando grabo me queda. Pero sí, yo voy a ir tomando registro de todo. ¿Qué más? Bien, no sé si alcanzaron a escuchar, ahí ven mi nombre, Tania Vallejos, soy agrimensora, vivo en Tolwyn, trabajo en Tolwyn y Río Grande, y bueno, conmigo van a tener álgebra. No sé, ¿alguna pregunta más? El tema que sigue es un tema cortito, lógica proposicional. Vamos a hacer análisis de la lógica y la verdad de las proposiciones, teniendo en cuenta que una proposición es cualquier oración de la que podemos cuestionar si es verdadero o falso. ¿Sí? Entonces con eso vamos a hacer unas operaciones de, digamos, entre dos proposiciones distintas, si una es falsa y la otra verdadera, una tercera quizás sea de verdadera, y así. Vamos a ir haciendo análisis. Profe, Y manejando un poquito más los signos matemáticos. Sí, esas proporciones son las que se escribían así, más o menos, ¿no? Ahí se las estoy escribiendo por el chat. Quería corroborar a ver si era así. proposiciones. Algo Sí, así. proposiciones son, por ejemplo, hoy cuando hicimos el análisis Ahí se la de... escribí por el chat, cualquier cosa, si no me equivoco. Sí, por lo general, como denominamos algunas proposiciones con la letra P o Q. Sí, son análisis, por ejemplo, esto que decíamos hoy con la compañera de dónde estaban incluidos los números, los irracionales. ¿Sí? Sabíamos que los enteros no se pueden expresar en fracción, perdón, no se expresan, no son decimales, pero son enteros. Y los irracionales son decimales, pero que no son enteros. ¿Sí? Entonces los irracionales, por una parte, pareciera que sí son naturales, pero como no son enteros, no lo son. Entonces tenemos ahí dos proposiciones respecto de los irracionales, donde podríamos terminar deduciendo que no son naturales. ¿Por qué? Porque son una proposición del tipo excluyente. Digamos que para ser irracional tenía que cumplir con esas dos, y entonces al no cumplir con una respecto de los naturales, entonces no eran naturales. Eso sí se hacía como un cuadro, ¿no? Ponerle No, si es como, P era no. verdadero, si P era Primero verdadero y Q arriba, verdadero. primero le asignamos las letras a cada una de las proposiciones, las separamos, ¿no? Y después vemos los signos y vemos al final el no P excluyente con Q si era la otra letra, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo. En la próxima clase, lógica proposicional, y también vamos a ver algo de conjuntos, ¿sí? Unión, resta, inclusión y demás en conjuntos. Así que, bueno, algún comentario, alguna duda. A los que llegaron tarde, ya les bueno, les aviso. Lo primero que tienen que hacer una vez que genere yo la plataforma o les pase
el mail para subir archivos al Google Drive. Es una presentación de ustedes, donde, bueno, se describan, se presenten, nombre, apellido, edad. Opcional es describir su conformación familiar. También me interesaría saber cuándo fue la última vez que vieron algo de matemática y qué nivel, o sea, secundario, terciario, universitario. ¿Y qué más? Las expectativas de ustedes con la cursada y su rendimiento. ¿Sí? Así que, bueno. Eso es todo, un gusto y nos vemos la próxima. Un gusto, profe. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.